El cielo sobre Chicago no se desgarró con una tormenta apocalíptica, ni hubo relámpagos dramáticos. Simplemente, el aire vibró con un sonido parecido al de una radio mal sintonizada, y un portal verdoso y burbujeante se abrió en medio de una intersección en el distrito comercial. La gente se detuvo, sacando sus teléfonos móviles, esperando ver emerger a un coloso, a un dragón alienígena o a un ejército de conquistadores. En su lugar, salió un tipo que parecía llevar puesto un disfraz barato. Medía unos 2 metros de altura y caminaba sobre 2 piernas. Su cuerpo estaba cubierto por un caparazón rojo anaranjado que parecía de goma dura, con 2 pinzas desproporcionadas en lugar de manos y unas antenas caídas que rebotaban torpemente cuando caminaba. Literalmente parecía la mascota de un restaurante de mariscos que se había perdido. Nolan Grayson aterrizó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una ceja levantada. Mark aterrizó justo detrás de él. «Papá, ¿eso es un monstruo o un tipo haciendo una promoción?», preguntó Mark, genuinamente confundido. «No lo sé, Mark». «Mantente atrás, voy a sacarlo de la calle», suspiró Nolan, irritado de tener que lidiar con lo que parecía una broma pesada después de todo el estrés de los últimos días. Nolan se acercó flotando con arrogancia. «Oye, amigo, Halloween ya pasó». «¿Vuelve por dónde?». Sin molestarse en terminar la frase, Nolan lanzó un puñetazo casual, esperando noquear al sujeto y romper su estúpido traje. Sus nudillos impactaron contra el pecho del hombre cangrejo. El caparazón apenas se rasguñó, pero Nolan sintió que acababa de golpear acero sólido revestido de goma. Antes de que el Viltrumita pudiera procesar la extraña densidad del sujeto, el monstruo levantó una pata y le dio una patada en el estómago. No fue una patada fuerte. No hubo una onda expansiva, ni Nolan salió volando a través de 3 edificios. Apenas retrocedió un par de pasos, frunciendo el ceño por la torpeza del ataque. Pero entonces, el dolor lo golpeó. Nolan soltó un grito sordo y ahogado, llevándose las manos al costado. Su traje indestructible se había derretido en la zona del impacto, y la piel debajo, su piel viltrumita, capaz de resistir el fuego de un volcán, estaba hirviendo, burbujeando en una quemadura química atroz de 3er grado. Nolan retrocedió, con los ojos desorbitados por el pánico. Desde que las bestias Rognar casi lo destripan hace siglos, nada había logrado causarle un daño tan inmediato y visceral con solo tocarlo. «Mark, no te acerques», rugió Nolan, perdiendo por completo la compostura, mirando al ridículo hombre cangrejo como si fuera la mismísima muerte. «Su cuerpo es radiactivo. Ataques a distancia. Que nadie lo toque». A kilómetros de allí, en la seguridad del búnker de la Agencia de Defensa Global, Cecil Stedman y las chicas superpoderosas observaban la transmisión de las cámaras de seguridad en completo silencio. Cecil se llevó una mano a la cabeza, maldiciendo en voz baja. «De todos los horrores que su mundo podría escupirnos, me están diciendo que Omniman, el ser que casi me hace infartar del miedo, acaba de ser quemado por un sujeto vestido de crustáceo». Bombón, Burbuja y Bellota miraban la pantalla con los rostros pálidos. No por asombro, sino por un genuino disgusto. «Ese es el rey cangrejo», dijo Bombón, apretando los dientes. «En nuestro mundo, en el gran esquema de las cosas, ni siquiera es uno de los villanos principales. Es un chiste. Solo era un cangrejo común que mutó al caer en un pozo de mercurio y desechos radiactivos de una planta nuclear». «Pero no se dejen engañar por lo ridículo que se ve», intervino Burbuja, abrazándose a sí misma. «No tiene superfuerza. Sus golpes son lentos. Pero su cuerpo está tan concentrado de mercurio y radiación que es como tocar el núcleo de un planeta fundido». Bellota asintió, mirando cómo el rey cangrejo caminaba torpemente por la calle, derritiendo el asfalto a su paso. Si alguien que no aguante la presión del núcleo de la Tierra intenta golpearlo, se derretirá hasta los huesos. Una sola gota de la baba de mercurio de ese idiota puede atravesar 3 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre en minutos. Cecil palideció. Si esa cosa explotaba o sangraba, Chicago se hundiría en un cráter radiactivo. En la pantalla, el rey cangrejo se detuvo, mirando a una cámara de seguridad, y habló con una voz burbujeante y distorsionada que se transmitió por las noticias. «He venido desde el mar de basura. Sé que están aquí. Salgan, la rosada, la azul y la verde. Me prometieron el dominio del lago si las encontraba. Ni siquiera se sabe nuestros nombres», gruñó Bellota, frotándose la cara con frustración. «Es humillante». «¿Qué hacemos?», preguntó Cecil, mirando a Bombón. «Nolan no puede tocarlo sin derretirse. El equipo adolescente es inútil aquí. ¿Tienen algún plan que no involucre volar la ciudad?».
Bombón asintió rápidamente, su mente estratégica tomando el control. Fuerza bruta no servirá, lo romperíamos y derramaríamos el mercurio. Tenemos que lanzarlo al fondo de la fosa de las Marianas. El agua a esa profundidad, la presión y el frío lo congelarán y lo dejarán inactivo por al menos un año. Para levantarlo y llevarlo hasta el océano sin derretirnos en el proceso, necesitamos aislarlo con un campo de gravedad y telequinesis, calculó Burbuja, mirando sus propias manos. Lo que significa, que necesitamos volar. Y no podemos, terminó Bellota. Necesitamos el 20%. Mierda. El silencio en el búnker fue absoluto. Tenían el plan, pero sus cuerpos, estancados en el 15%, eran incapaces de ejecutarlo. Bombón se giró hacia Cecil. Director, los laboratorios químicos del nivel 3. ¿Tienen reservas de metales pesados líquidos? Sí, claro. Tenemos suministros de mercurio industrial para los estabilizadores giroscópicos, pero, ¿por qué? Preguntó Cecil, confundido. Las tres hermanas intercambiaron una mirada de resignación. Sabían lo que tenían que hacer. La sustancia O en sus venas solo retrocedía cuando sus vidas estaban en peligro extremo. Cuando Bellota casi muere por la roca, su poder subió. Necesitaban un trauma biológico masivo, algo que obligara a la sustancia O a ser consumida por sus células para sobrevivir a una intoxicación brutal. Porque vamos a envenenarnos a propósito, sentenció Bombón, caminando hacia la puerta del laboratorio. Minutos después, Cecil y Donald observaban con puro horror a través del cristal. Sobre la mesa de acero había un matraz de vidrio lleno de 1 litro de mercurio líquido, brillante y denso. Esto es una locura, murmuró Donald, sintiendo náuseas. El envenenamiento por metales pesados en esa concentración destruye el sistema nervioso en minutos. Nuestro metabolismo es diferente, Donald, dijo Bombón a través del intercomunicador, tomando el matraz, que pesaba casi 15 kilos. No nos matará. Pero obligará a nuestro cuerpo a iniciar una purga extrema. El choque forzará el 20%. Bombón miró a sus hermanas. Sirvió 1/3 del pesado líquido plateado en un vaso de precipitado y se lo entregó a Burbuja. Luego sirvió otro para Bellota, y se quedó con el resto. El sabor no va a ser nada bonito, chicas, advirtió Bellota, mirando el líquido espeso con profundo asco. Por saltadilla. Y por sacar a ese ridículo cangrejo de esta ciudad, brindó Bombón. Sin pensarlo más, las tres adolescentes se llevaron los vasos a los labios y bebieron. El mercurio bajó por sus gargantas como plomo helado. En cuestión de 3 segundos, las tres cayeron de rodillas sobre el frío suelo del laboratorio, retorciéndose mientras sus venas se marcaban de un color negruzco. El trauma había comenzado, y con él, la dolorosa llave para alcanzar el 20% que el mundo tanto necesitaba. El interior del laboratorio de la Agencia de Defensa Global se había convertido en una cámara de tortura autoimpuesta. Sobre el frío suelo de acero, Bombón, Burbuja y Bellota se retorcían en una agonía que desafiaba cualquier descripción médica. El litro de mercurio puro que habían ingerido estaba destrozando sus sistemas nerviosos, pero sus células, infundidas con la sustancia décimo, se negaban a morir. En respuesta al trauma letal, sus cuerpos comenzaron a brillar. Destellos erráticos de luz rosa, azul y verde parpadeaban violentamente, iluminando la habitación oscurecida. Sus venas se marcaban de un tono negruzco, luchando por purgar el metal pesado mientras la sustancia U se consumía a sí misma como combustible para sanarlas. A través de la neblina del dolor, Bombón apretó los dientes hasta hacerlos sangrar. Su prodigiosa memoria eidética acababa de conectar una pieza de información vital. Recordó los viejos archivos de la computadora del profesor Utonio. Recordó por qué el rey cangrejo, a pesar de ser un monstruo estúpido que apenas sabía hablar, estaba catalogado casi como una amenaza de nivel 1 en Saltadilla. No era solo por su toxicidad. Había algo más en su caparazón, un mecanismo de adaptación secundario. Intentó abrir la boca, intentó gritarle a Cecil a través del intercomunicador, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas. El dolor de estar a punto de romper la barrera del 20% y recuperar el vuelo la mantenía anclada al suelo, muda y temblando. Mientras tanto, en las calles destrozadas de Chicago, la situación era un circo de la desesperación. Omni-Man y Mark sobrevolaban al rey cangrejo, intentando desesperadamente sacarlo de la ciudad sin tocarlo. Nolan, con el costado aún latiendo de dolor por la quemadura química, una herida que, para su humillación, tardaría al menos una semana entera en cicatrizar y desaparecer, arrancó el remolque de un camión para usarlo como un guante gigante. Se abalanzó sobre el monstruo, intentando empujarlo hacia la atmósfera.
Pero en el instante en que el metal tocó al cangrejo, el monstruo comenzó a secretar un líquido espeso y anaranjado de sus poros. El acero del remolque se disolvió en segundos, fundiéndose en una pasta tóxica que obligó a Nolan a soltarlo antes de que le salpicara. Es inútil, gritó Mark, arrojando 3 autos compactos consecutivos, solo para ver cómo se derretían en el aire al chocar contra la barrera de calor radiactivo del monstruo. Todo lo que le lanzamos se deshace. Los guardianes del globo habían llegado para brindar apoyo, pero su presencia era casi anecdótica. Aquarus, el rey de los mares, dio un paso al frente desde un hidrante destrozado, concentrando un torrente masivo de agua a alta presión para intentar arrastrar al monstruo o, al menos, diluir su temperatura. El chorro de agua impactó al rey cangrejo. Sin embargo, en lugar de empujarlo, el agua reaccionó con el líquido anaranjado. El torrente cristalino se tornó oscuro, radiactivo y burbujeante, y la contaminación comenzó a viajar rápidamente por la corriente de regreso hacia Aquarus. Corta el flujo. Corta el flujo ahora. Rugió Nolan. Aquarus deshizo su conexión con el agua justo a tiempo, saltando hacia atrás mientras el charco tóxico derretía el pavimento donde había estado parado un segundo antes. El rey de los mares miró a Omniman con terror. Sus poderes elementales eran una trampa mortal contra esta criatura. Lejos de la zona de impacto directo, a casi 1 kilómetro de distancia, Atomebe flotaba en una plataforma de energía rosa. Observando la inutilidad de los ataques físicos, decidió alterar el entorno. Levantó las manos, preparándose para transmutar el asfalto debajo del monstruo en una fosa de titanio sólido para contenerlo. Pero el rey cangrejo no era ciego. A pesar de su apariencia ridícula y su falta de inteligencia estratégica, sus sentidos radiactivos estaban sintonizados con los cambios moleculares. Antes de que Eve pudiera completar la transmutación, el monstruo giró sus antenas, miró directamente hacia el pequeño punto rosa en el cielo a 1000 kilómetros de distancia, y disparó. De su pinza salió un chorro de mercurio líquido a presión hiperbólica. El ataque cruzó la distancia en un parpadeo. Eve apenas tuvo tiempo de levantar un escudo. El mercurio impactó con la fuerza de un misil, y el escudo de energía de Eve comenzó a burbujear y desintegrarse de inmediato. ¡Ah! Gritó Eve, perdiendo la concentración y viéndose obligada a retroceder rápidamente para no ser consumida por el metal tóxico. El campo de batalla quedó en silencio, roto solo por el siseo del asfalto derritiéndose. El rey cangrejo bajó sus pinzas. Había dejado de caminar. Su comportamiento errático y torpe de repente desapareció, reemplazado por una quietud antinatural. Sus pequeños y tontos ojos negros comenzaron a brillar con un rojo incandescente. Aburrido resonó su voz telepática en las mentes de todos, goteando decepción y crueldad. Ustedes no son divertidos. Son débiles. La magia de este mundo es patética. Creí que si destruía un poco, las niñas saldrían a jugar. Pero ya veo que están demasiado asustadas o muertas para venir. El monstruo clavó sus pinzas en el suelo tóxico. Acabaré con este continente, sentenció. Veamos si hundir su mundo en el mar se vuelve un poco más interesante. Lo que Bombón había intentado advertirles en el laboratorio comenzó a suceder. El caparazón de goma dura del rey cangrejo se resquebrajó. De las grietas, ráfagas de luz anaranjada y vapor radiactivo salieron disparadas hacia el cielo. La criatura comenzó a expandirse. No creció unos metros. Su biomasa se multiplicó exponencialmente. En cuestión de segundos, la criatura del tamaño de un hombre se transformó en un leviatán que empequeñecía a los rascacielos circundantes. Su apariencia caricaturesca desapareció. Ahora era un titán acorazado con decenas de púas afiladas como montañas, y su líquido anaranjado formaba verdaderos ríos de magma tóxico a sus pies. El rey gigante dio un solo paso. El impacto no destruyó edificios de inmediato, pero generó un terremoto de magnitud masiva que sacudió toda la ciudad de Chicago, haciendo que los cimientos de cada estructura gimieran en protesta. Sus intenciones estaban claras. Iba a caminar hasta partir la placa tectónica. Pero en el aire, Mark Grayson notó algo crucial. «Papá, mira», gritó Mark, señalando al monstruo mientras esquivaba un geyser de toxicidad. Es inmenso, pero ya no puede moverse rápido. Cada paso le toma segundos. Nolan entrecerró los ojos, analizando la nueva silueta del coloso. Mark tenía razón. Al aumentar su masa a niveles casi absurdos para generar los terremotos, el monstruo había sacrificado la agilidad que le había permitido quemar a Nolan y esquivar a los demás. Ahora era un blanco fijo en movimiento lento. Eve.
Gritó Nolan por el comunicador, su mente táctica Viltrumita tomando el control. Ya no puede esquivarte. Acércate lo suficiente, transmuta su coraza tóxica en algo inerte y daremos el golpe de gracia. Era una apuesta desesperada, pero con el coloso amenazando con borrar América del Norte del mapa, y las únicas expertas en esta clase de monstruos ahogándose en mercurio en un sótano, era el único plan que les quedaba. El cielo de Chicago parecía una pintura al óleo de una pesadilla radiactiva. El rey gigante, una mole de cientos de metros de obsidiana viva y fluidos anaranjados, avanzaba con pasos lentos pero catastróficos. Cada vez que una de sus descomunales patas tocaba el suelo, la onda expansiva se propagaba por el asfalto, haciendo que los rascacielos circundantes oscilaran como juncos en el viento. Mark Grayson esquivó un geyser de vapor tóxico que brotó de una de las grietas del caparazón del titán. La temperatura en el aire era tan alta que el traje de invencible comenzaba a chamuscarse en los bordes. «Papá», gritó Mark, su voz luchando contra el estruendo de los temblores. «El próximo paso que deba a quebrar el puente principal. Tenemos que moverlo ya». Nolan Grayson volaba a su lado, con una mano aferrada firmemente a su costado izquierdo. La quemadura de mercurio seguía ardiendo bajo su piel, una sensación punzante y humillante que ralentizaba sus reflejos. El factor de curación de un Viltrumita era legendario, pero contra la ponzoña química de Saltadilla, su cuerpo avanzaba a paso de tortuga. «Eve», rugió Nolan por el comunicador de la agencia, ignorando el dolor de sus costillas rotas. «Es tu turno. Su caparazón exterior se está enfriando para solidificar su nueva masa. Si transmutas esa quitina en algo inerte, Mark y yo podremos empujarlo al espacio sin derretirnos». A 1 kilómetro de distancia, sobre la azotea de un rascacielos que temblaba por los sismos, Atomebe respiraba con dificultad. Sus construcciones de luz rosa parpadeaban a su alrededor. Estaba exhausta. La radiación que emanaba del coloso distorsionaba los campos de energía y hacía que transmutar la materia a su alrededor requiriera el triple de concentración. «Lo intentaré», respondió Eve, lanzándose al vacío y creando una rampa de energía rosa para deslizarse a toda velocidad hacia el flanco del rey gigante. «Pero necesito que lo distraigan. Si ese monstruo me detecta, me lanzará un diluvio de mercurio y no podré mantener el escudo». «Yo me encargo», gritó Mark. El joven héroe voló en picada, agarrando un enorme bloque de concreto de un edificio derruido y arrojándolo con todas sus fuerzas directamente a los ojos incandescentes del titán. El bloque se desintegró en cenizas antes de tocar la cara del monstruo debido al calor radiante, pero el impacto visual fue suficiente para que el rey gigante detuviera su avance y girara sus lentas antenas hacia el chico. «Insectos molestos». La voz telepática del monstruo retumbó en sus cerebros, cargada de una vibración pesada. «Sus esfuerzos son tan inútiles como su existencia. Pronto este continente será un desierto de ceniza naranja». Eve aprovechó el desvío. Aterrizó en una viga de acero expuesta a solo 50 metros de la pierna trasera del coloso. Extendió ambas manos, sus ojos y su cabello encendiéndose con un rosa brillante y cegador. «Cambia, maldita sea, cambia», bramó Eve. Un torrente de energía rosa envolvió la base de la pata del rey gigante. La densa quitina negra de obsidiana comenzó a brillar, luchando contra la transmutación. Eve sintió que sus propios pulmones se llenaban de un calor abrasador. La densidad atómica del mercurio y los isótopos radiactivos del monstruo eran una masa caótica que rechazaba cualquier intento de ordenamiento molecular. El sudor frío corría por su rostro y un hilo de sangre comenzó a deslizarse por su fosa nasal derecha. Poco a poco, el negro de la coraza del monstruo comenzó a tornarse en un gris opaco, convirtiéndose en granito inerte. Pero la velocidad del proceso era dolorosamente lenta. Mientras tanto, en las profundidades del búnker subterráneo de la GMA, la tortura autoinfligida de las chicas superpoderosas había alcanzado el punto de no retorno. Cecil Stedman observaba las pantallas de monitoreo médico con una expresión de puro espanto. Los monitores cardíacos emitían pitidos erráticos que sugerían un paro inminente. La temperatura corporal de las tres hermanas había superado los límites humanos, y sus sistemas nerviosos estaban siendo fritos por el metal pesado que corría por sus venas. «Señor», gritó Donald, con la mano sobre el interruptor de emergencia. «La actividad cerebral de Burbuja está cayendo. Si no les inyectamos el agente neutralizante ahora, sus corazones van a estallar». «Espera, Donald», ordenó Cecil, con la voz ronca, apretando los puños tan fuerte que sus nudillos crujieron. «Mira el escáner de la sustancia U».
En la pantalla de análisis molecular, la neblina roja que representaba el veneno de él ya no estaba estancada. Las células de las chicas, infundidas con la sustancia décimo, se habían visto acorraladas por el veneno mortal del mercurio. En un acto de supervivencia evolutiva sin precedentes, la sustancia décimo había comenzado a devorar la sustancia U, asimilando su estructura para generar los anticuerpos necesarios para sobrevivir a la intoxicación. El veneno se estaba quemando a sí mismo como combustible de emergencia. De repente, el temblor del laboratorio cesó. No porque el rey gigante se hubiera detenido afuera, sino porque la gravedad en la habitación se había roto. Los frascos de vidrio, las herramientas de acero, las camillas de metal y las bolsas de residuos que Damien Darkblood había traído comenzaron a flotar lentamente hacia el techo. El aire en el laboratorio comenzó a zumbar con una frecuencia tan alta que los oídos de Cecil y Donald sangraron levemente. En el suelo de acero, las tres adolescentes dejaron de retorcerse. Sus cuerpos se tensaron, arqueándose hacia arriba mientras una luz cegadora y pura emanaba de sus poros. Rosa. Azul. Verde. Las tres auras se encendieron con una fuerza que hizo estallar todos los monitores del laboratorio en una lluvia de chispas. Bombón abrió los ojos. Ya no había rastro de debilidad, dolor o duda. Sus pupilas brillaban con un rosa absoluto que parecía contener el nacimiento de una estrella. LGRMS susurró Bombón, su voz resonando en el código de consonantes, pero esta vez con la potencia de un trueno molecular. Lo logramos. A su lado, Burbuja y Bellota se elevaron del suelo de forma lenta y majestuosa. Sus pies ya no tocaban la tierra. No había propulsión, no había fuego, no había corrientes de aire. Simplemente, la gravedad del universo había decidido que ellas eran sus dueñas legítimas una vez más. El 20% de su poder total estaba activo. Un mísero 20% que, en este universo de héroes de papel, se sentía como el despertar de tres deidades absolutas. Cecil dijo Bombón, usando su voz normal, la cual resonó en los altavoces rotos con una claridad cristalina. Dile a Nolan y a Mark que se aparten de la zona. Es hora de limpiar este desastre. Sin esperar respuesta, las tres hermanas miraron hacia el techo de hormigón reforzado de la base. No buscaron la salida peatonal. No usaron los ascensores de la agencia. Simplemente se lanzaron hacia arriba. El búnker de la GMA, diseñado para resistir un ataque nuclear directo, fue perforado como si fuera papel húmedo. Tres estelas de colores rosa, azul y verde rompieron las capas de tierra, concreto y acero, ascendiendo hacia el cielo de Chicago a una velocidad que hizo que la barrera del sonido colapsara en un estallido sónico que sacudió toda la costa este. En la superficie, la situación de Atome B era crítica. El rey gigante, perdiendo la paciencia por la transmutación de su pata trasera, giró lentamente y balanceó su pinza gigantesca hacia la azotea donde ella se encontraba. Eve, cuidado. Gritó Mark, volando a máxima velocidad para interceptar el golpe, pero sabía que no llegaría a tiempo. Eve cerró los ojos, levantando un escudo rosa con la última gota de energía que le quedaba, sabiendo que el impacto la desintegraría. Pero el golpe nunca llegó. Un trueno sónico sacudió la atmósfera, disipando las nubes radiactivas en un radio de 10 kilómetros. Tres luces de colores se posicionaron en el aire, justo entre la pinza del monstruo y la agotada heroína. Bellota, flotando en el aire con los brazos cruzados y una sonrisa salvaje que mostraba sus dientes, detuvo la pinza del rey gigante usando una sola mano. El impacto generó una onda expansiva que empujó las aguas del lago Michigan, pero Bellota no retrocedió ni un milímetro. El 20% de su fuerza era más que suficiente para tratar al titán como a un juguete de plástico. Hola, marisco, dijo Bellota, sus ojos verdes brillando con diversión. Te ves más grande, pero sigues oliendo a pescado rancio. El rey gigante soltó un chirrido de puro terror telepático al reconocer el aura que había evitado durante eones en Saltadilla. No, no es posible. Estaban debilitadas. Su poder estaba bloqueado. Se requirió un trago bastante feo para destrabar la puerta, dijo Bombón, flotando majestuosamente sobre la cabeza del monstruo junto a Burbuja, su cabello pelirrojo ondeando con una gracia divina. Pero ya estamos en el aire. Y cuando nosotras volamos, el juego se termina. Nolan Grayson, que observaba desde la distancia sosteniéndose el costado, sintió que su corazón se detenía por un segundo. La presión atmosférica que las tres chicas generaban solo por existir en el aire era superior a la de cualquier escuadrón Viltrumita que hubiera conocido. Apenas estaban al 20%, pero para Nolan, se sentían como el fin del mundo. Nolan, Mark, Eve, ordenó Bombón, su voz resonando en todo el campo de batalla.
Aléjense. Su física no está diseñada para soportar la gravedad que vamos a generar. Las tres hermanas se tomaron de las manos, formando un triángulo perfecto en el cielo sobre el rey gigante. El 20% de su poder les devolvía su habilidad más crucial: la manipulación gravitatoria a nivel subatómico. Burbuja cerró los ojos, sintonizando su mente con la masa del Leviatán. Fosa de las Marianas, dijo Bombón. Presión absoluta y congelación criogénica. Entendido, respondieron Burbuja y Bellota al unísono. El aura tricolor de las chicas se expandió, creando una cúpula de energía translúcida que envolvió al rey gigante por completo. Dentro de la cúpula, la gravedad dejó de empujar hacia abajo. El coloso, a pesar de sus miles de toneladas de peso y su masa radiactiva, comenzó a elevarse lentamente del suelo, pataleando inútilmente en el vacío mientras su magma anaranjado quedaba suspendido en esferas perfectas dentro del campo de fuerza, evitando que tocara la ciudad. El rey gigante rugió, disparando torrentes de mercurio de sus pinzas, pero los ataques simplemente chocaban contra la barrera de gravedad de las chicas, desviándose hacia el espacio exterior como rayos de luz en un prisma. «Papá. Mira eso», gritó Mark, flotando al lado de su padre, asombrado ante la demostración de poder absoluto. «Lo están levantando como si nada». Nolan no respondió. Solo asintió, con una expresión de absoluto respeto y un temor latente que se grabó en sus ojos viltrumitas para siempre. Sabía que el Tratado de Nevada había sido la mejor decisión de su larga vida. Con un movimiento coordinado de sus brazos, las chicas superpoderosas empujaron el campo de fuerza. El rey gigante, atrapado en su burbuja de gravedad alterada, salió disparado hacia el océano a una velocidad que rompió la fricción del aire, convirtiéndose en una estrella fugaz de color naranja que cruzó el horizonte en dirección al Pacífico. Las tres hermanas la siguieron, desapareciendo en un parpadeo sónico, listas para enterrar al monstruo en el fondo del abismo marino donde descansaría inerte por el resto de la eternidad. El desastre de Chicago había sido evitado, la Tierra estaba a salvo, pero la escala del poder en este universo acababa de cambiar de forma irreversible.